Bienvenidos a Ecos del Abismo. El sonido de las páginas pasando era casi lo único que rompía el silencio en aquella biblioteca vacía. Eran las 11 de la noche, y aunque el lugar cerraba a medianoche, ya casi no quedaba nadie. Yo me encontraba inmerso en mis estudios, rodeado de altas estanterías repletas de libros antiguos que parecían vigilarme. La penumbra de la sección en la que estaba, casi oculta por las sombras, hacía que cada movimiento a mi alrededor fuera motivo de alerta. De repente, sentí que alguien se sentaba en la misma mesa que yo. Levanté la vista y vi a un hombre, algo mayor, que me miraba con una sonrisa extraña. No entendía por qué, en un espacio casi vacío, había decidido sentarse tan cerca de mí. Intenté ignorarlo, pero no pude evitar sentir cómo su mirada se clavaba en mí, perturbándome de una forma que no lograba explicar. Intenté enfocarme en los apuntes de mi laptop, pero la sensación de incomodidad crecía. El hombre, que seguía sonriendo, decidió hablarme. ¿Estás estudiando economía? Le respondí cortante que no, esperando que con eso dejara de hablarme. Pero no fue así. Es que mi profesor nos deja exámenes sorpresa todos los días. Es un fastidio. Continuó. No sabía qué responderle, así que murmuré algo y volví a mirar mi pantalla, deseando que se fuera. Sin embargo, no se movió. Pasaron unos minutos, y sin decir nada, lo sentí acercarse más. El ambiente se tornaba más denso, la biblioteca cada vez más silenciosa. Empezaba a considerar irme, pero tenía mucho trabajo por hacer. «Tienes unos ojos muy bonitos», dijo de repente. Mi piel se erizó, y por primera vez lo miré detenidamente. Parecía mucho mayor de lo que imaginaba, y su mirada era oscura, inquietante. Decidí que era hora de irme. Empecé a recoger mis cosas, cuando de repente me preguntó, «¿Cuál es tu nombre?» Inventé uno en el momento. «Lucía», respondí sin mirarlo. Sentí que el aire en la biblioteca se volvía pesado. Mientras cerraba mi mochila, el hombre se levantó y se acercó aún más, parándose justo frente a mí. «Es un nombre precioso», dijo suavemente, casi susurrando. Mi corazón latía rápido. Caminé hacia la salida, pero antes de llegar al pasillo, escuché sus pasos detrás de mí. El eco de sus zapatos en el suelo vacío hacía que cada paso retumbara en mis oídos. Aceleré el paso. No quería correr y hacer evidente mi miedo, pero sabía que debía alejarme cuanto antes. El silencio absoluto de la biblioteca solo amplificaba mis nervios. Al girar en la esquina hacia la salida, sentí su mano rozar mi brazo. Me giré rápidamente y lo vi, de pie, sonriendo como si nada hubiera pasado. «No quise asustarte», dijo con una sonrisa que me heló la sangre. «Solo quería saber si te gustaría tomar un café conmigo algún día». Mi mente estaba en caos. Sabía que no era una simple propuesta, algo en sus ojos me lo decía. Sentía que el tiempo se detenía, y las paredes de la biblioteca parecían acercarse. Le respondí rápidamente que no, y empecé a caminar más rápido. Al doblar el último pasillo, escuché de nuevo sus pasos, esta vez más apresurados, como si me siguiera. Mi pulso se aceleró. Justo cuando llegaba a la puerta principal, me di cuenta de que la cerradura estaba ya colocada. La biblioteca estaba completamente cerrada, y no había forma de salir sin la llave. Me giré lentamente sabiendo que estaba justo detrás de mí. «Parece que estamos solos ahora», susurró, casi en tono de broma. El terror me paralizó. Sentía que no podía respirar. Miré alrededor buscando una salida, pero no había escapatoria fácil. El hombre dio un paso hacia mí, y antes de que pudiera reaccionar, me tomó del brazo con fuerza. Lo empujé con todas mis fuerzas, soltándome de su agarre, y corrí hacia una de las ventanas laterales. Al acercarme, me di cuenta de que estaba cerrada con llave también. El hombre caminaba hacia mí lentamente, como si disfrutara de mi desesperación. En ese momento decidí que tenía que hacer algo drástico si quería salir con vida. Con el corazón en la garganta, busqué a mi alrededor algo que pudiera usar para defenderme. Vi un extintor colgado en la pared, a pocos metros. Sin pensarlo dos veces, lo arranqué de su soporte y lo sostuve con ambas manos, apuntando al hombre que seguía acercándose con esa sonrisa perturbadora. «¡Aléjate!», grité, pero él no se detuvo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, presioné el gatillo del extintor
llenando el aire de espuma y cegándolo temporalmente. Aproveché el caos para correr hacia la salida de emergencia, que se encontraba en la parte trasera. Afortunadamente, estaba abierta. Salí corriendo hacia la oscuridad de la calle desierta, sin mirar atrás, hasta llegar a un lugar seguro. Nunca volví a esa biblioteca, pero cada vez que paso por allí, siento esa misma mirada acechante que nunca olvidaré. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Las luces de la biblioteca parpadeaban mientras guardaba mis libros en la mochila. Eran casi las 10 de la noche, hora de cierre, y yo era el único estudiante que quedaba. Desde el escritorio principal, el bibliotecario me observaba en silencio, esperando pacientemente a que terminara. Nunca había sido muy amable, pero esa noche su mirada me resultó inquietante. Algo en el ambiente se sentía raro, como si hubiera alguien más allí. Aunque yo sabía que estaba solo, me apresuré a cerrar mis cosas, intentando no pensar demasiado en la sensación de ser observado. La biblioteca era vieja, con altos techos y estanterías que se extendían como laberintos interminables. Era fácil perderse entre los pasillos, pero esa noche sentí que algo más se escondía entre ellos. Caminé hacia la salida, pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, el bibliotecario se levantó y la cerró con llave, mirándome fijamente sin decir una palabra. Me quedé paralizado al ver cómo el bibliotecario giraba la llave y la guardaba en su bolsillo. ¿Hay algún problema?, pregunté intentando que mi voz sonara firme, aunque el nerviosismo me estaba invadiendo. Él simplemente sonrió y señaló hacia los pasillos de la biblioteca. «Aún no has terminado», dijo en un tono que me heló la sangre. Me giré, confundido. Sabía que había recogido todas mis cosas, pero su mirada me hacía dudar. «¿De qué hablas?», respondí con un hilo de voz. El bibliotecario dio unos pasos hacia mí, y antes de que pudiera reaccionar, apretó mi hombro y me empujó suavemente hacia el interior. «Hay algo que te olvidaste», susurró. Me obligó a caminar entre los estantes. Mi corazón latía cada vez más rápido. Las luces empezaban a parpadear más seguido, y las sombras de los libros parecían alargarse de manera antinatural. «¿Qué se supone que estoy buscando?», pregunté, pero el bibliotecario ya no estaba a mi lado. Me giré y lo vi de pie al final del pasillo, inmóvil, observándome desde la distancia. Mi instinto me decía que debía salir corriendo, pero algo me frenaba. Sentía que si lo hacía, no podría escapar de él. Decidí caminar hacia la sección más alejada, buscando alguna respuesta. Mientras avanzaba, el sonido de pasos resonaba detrás de mí, pero cada vez que me giraba, no había nadie. Los estantes crujían, y los libros parecían moverse levemente, como si algo o alguien los estuviera tocando. De repente, las luces se apagaron por completo. Solo quedaba la tenue iluminación de la luna que entraba por las ventanas. Sentí una presencia detrás de mí, y un susurro ininteligible me erizó la piel. Me giré rápidamente y, en la penumbra, vi una figura alta y oscura entre las estanterías. No era el bibliotecario, esto era algo mucho peor. Sus ojos brillaban en la oscuridad, fijos en mí. No lo pensé dos veces. Eché a correr por los pasillos, pero los estantes parecían interminables, como si me hubieran atrapado en un laberinto. Los pasos de esa cosa resonaban cada vez más cerca. Al doblar una esquina, vi al bibliotecario nuevamente, pero esta vez no estaba solo. Una silueta pálida, con ojos vacíos, lo acompañaba. Me quedé congelado, incapaz de moverme. «Siempre vuelve por sus víctimas», dijo el bibliotecario en un susurro, señalando a la figura oscura que ahora estaba justo detrás de mí. Sentí su aliento frío en mi nuca. «¡Corre!», dijo el bibliotecario, y sin más, desapareció entre las sombras, junto con la figura pálida. No tenía opción. Debía encontrar una salida antes de que esa cosa me alcanzara. Corrí hacia la salida de emergencia, empujando los estantes que parecían cerrarse sobre mí. Pero al llegar, la puerta estaba cerrada con cadenas. No había forma de abrirla. Desesperado, busqué algún objeto que pudiera ayudarme, y encontré una pequeña ventana rota cerca de la sección infantil. Era mi única opción. Me lancé hacia ella, rompiendo los vidrios restantes con mis manos. Mientras me arrastraba fuera, sentí una mano fría rozar mi tobillo. Me solté justo a tiempo, y al caer al otro lado, vi por última vez esos ojos brillantes desde el interior de la biblioteca.
observándome desaparecer en la oscuridad. Corrí sin mirar atrás, mis manos ensangrentadas por los vidrios rotos y mi corazón latiendo con fuerza. Apenas podía respirar, pero seguí corriendo hasta que la biblioteca quedó lejos. Nunca había sentido un miedo tan profundo, como si algo me hubiera seguido más allá de esos muros. Al llegar a mi casa, cerré todas las puertas y ventanas, aún temblando por lo que acababa de vivir. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos brillantes ojos observándome desde la oscuridad. A la mañana siguiente, intenté olvidar lo sucedido, pero al revisar mi mochila, encontré algo que me dejó paralizado. Un libro de la biblioteca que no recordaba haber tomado. Su portada estaba vacía, pero en el interior había una sola frase escrita: "Nos volveremos a ver". Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre he preferido estudiar en la biblioteca durante las últimas horas de la noche. El silencio absoluto y la soledad me ayudan a concentrarme, pero esa noche en particular, algo se sentía diferente. El ambiente era más frío, y aunque era tarde, el guardia de seguridad parecía más inquieto que de costumbre. Lo vi pasar varias veces por la entrada de la sala de lectura donde estaba, pero nunca decía nada. Me quedé solo en la sala, rodeado de libros viejos y el leve zumbido de las luces. A lo lejos, una de las lámparas parpadeaba, proyectando sombras extrañas sobre los estantes. Aún tenía mucho por estudiar, pero no podía evitar sentirme observado. Cada vez que levantaba la vista, veía una sombra en la esquina de la sala, siempre quieta, siempre presente. Traté de ignorar la sensación de incomodidad. Me concentré en mis apuntes, pero mi atención era constantemente desviada hacia esa esquina oscura. La sombra parecía moverse cada vez que parpadeaba, aunque sabía que no era posible. Decidí cambiar de lugar, pensando que tal vez la luz defectuosa estaba jugando con mi mente. Me trasladé a una mesa cerca de las ventanas, pero al sentarme, la sensación de ser observado volvió, más intensa que antes. Mi vista seguía yendo a esa esquina. Esta vez la sombra parecía más definida, como si alguien estuviera de pie allí, observándome en silencio. El frío en la sala aumentó, y mis manos empezaron a temblar. Hacía tanto frío que decidí ir a hablar con el guardia. Tal vez él podría arreglar la calefacción. Cuando me acerqué a la entrada, noté que el guardia ya no estaba allí. Extraño, ya que siempre se quedaba hasta el cierre. Volví a mi asiento, intentando sacarme de la cabeza esa sombra inquietante, pero ahora parecía más cerca. Estaba segura de que se había movido. Era imposible, me decía a mí mismo, pero mis sentidos me gritaban que algo estaba mal. Saqué mi teléfono para enviarle un mensaje a un amigo. Quizá era solo paranoia y necesitaba distraerme, pero justo cuando desbloqueé la pantalla, vi algo reflejado en la ventana detrás de mí. La sombra ya no estaba en la esquina. Me levanté rápidamente, sintiendo que la temperatura de la sala descendía aún más. Mi respiración se aceleró mientras mis ojos recorrían los estantes, buscando algo que explicara lo que estaba sucediendo. Entonces, lo escuché. Un susurro, bajo y profundo, proveniente del fondo de la sala. No pude entender las palabras, pero su tono me heló la sangre. Sonaba como si alguien estuviera murmurando justo detrás de los libros. No podía quedarme más allí. Decidí recoger mis cosas e irme. Mientras guardaba mi cuaderno en la mochila, escuché un sonido suave, como si alguien arrastrara los pies por el suelo, acercándose lentamente a mi mesa. Miré hacia el pasillo entre los estantes y vi una figura oscura, apenas visible en la penumbra. Parecía moverse con lentitud, pero cada vez que parpadeaba, estaba más cerca. «¿Hola?», pregunté con voz temblorosa, esperando que tal vez fuera el guardia. No hubo respuesta, solo ese sonido rasposo, como de tela rozando el suelo, cada vez más cerca. Retrocedí lentamente hacia la puerta. Sabía que no debía darle la espalda a lo que fuera que estaba allí. La figura se detuvo en seco, inmóvil en la penumbra, como si me estuviera esperando. Con un rápido movimiento, corrí hacia la salida, pero al llegar, la puerta no se abría. Era como si estuviera cerrada desde afuera. Tiré del picaporte con desesperación, pero no cedía. Al girar la cabeza, vi que la figura ya no estaba donde la había visto por última vez. Miré hacia las estanterías cercanas,
pero no había rastro de ella. Un sudor frío recorrió mi espalda. Finalmente, escuché un golpe fuerte detrás de mí. El sonido de un libro cayendo al suelo rompió el silencio sepulcral. Lo vi caer desde lo alto de una estantería, como si alguien lo hubiera empujado. Mi corazón latía con fuerza mientras volvía a intentar abrir la puerta. Esta vez, el pomo giró, y salí corriendo sin mirar atrás, sabiendo que esa sombra, fuera lo que fuera, aún estaba allí dentro, esperando. Salí corriendo de la biblioteca, sintiendo el aire frío de la noche chocar contra mi piel. Mi respiración era irregular, y mis manos aún temblaban por el miedo. Al llegar a la calle principal, me detuve un momento para mirar atrás, esperando no ver nada fuera de lo normal. Pero allí, a través de la ventana, pude ver la figura oscura de pie, inmóvil, observándome. Sabía que no era mi imaginación. Algo, o alguien, estaba allí. A la mañana siguiente, decidí contarle lo sucedido al director de la biblioteca. Cuando mencioné la sala de lectura, su expresión cambió. Esa sala se cerró hace años, dijo. Ya no la usamos desde el accidente. Le pregunté a qué se refería, y me explicó que un estudiante había sido encontrado muerto en esa misma sala, después de haber sido visto por última vez, leyendo solo, a medianoche. Nunca volví a pisar esa biblioteca.